Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que ha generado mucha polémica en el argot político y económico de Venezuela, más específicamente al interior del Estado venezolano, porque ha habido mucha discusión sobre el tema de las reservas en oro del Banco Central de Venezuela y de las operaciones fraudulentas que ha efectuado el mismo chavismo con ellas, a lo cual la oposición responde como un desfalco, pero el mismo chavismo responde como a una estrategia económica y como una situación en la que están en completa legalidad, pero no porque el chavismo o el partido las administre, sino porque lo haga de manera autónoma el Banco Central de Venezuela, cuando la oposición alega que no es así. Y es que el 26 de julio se dio a conocer la información de que la Asamblea Nacional exige al Banco Central de Venezuela el informe de las operaciones con reservas en oro, pero el chavismo defendió el desfalco. Así lo titularon diversos medios nacionales que reportaban lo siguiente, ya que en la sesión ordinaria del martes 26 de julio la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de emplazamiento al Banco Central de Venezuela para que informe sobre operaciones financieras con el oro de las reservas. El debate lo abrió el diputado por la Mesa de la Unidad, la oposición, Alfonso Marquina. Vamos a hablar del Banco Central porque es el gran responsable de lo que hoy padece el pueblo de Venezuela, la inflación más alta del mundo. Afirmó que las operaciones del Banco Central de Venezuela deberían ser de información pública. Ratificó que, y cito, el BCB ha vendido más de 154.000 toneladas de oro durante el año 2016. Marquina sostuvo que desde que empezaron a vender el oro se duplicó la inflación a casi el 30% porque lo que tenemos ahora es mucho papel circulante por las malas políticas del Banco Central de financiar al gobierno nacional. ¿Cómo se explica esto? Primero, ¿por qué la Asamblea Nacional le exige al Banco Central que rinda cuentas? Claramente el oscurantismo está a la orden del día. Y me refiero a que si el Banco Central de Venezuela no ha mostrado transparencia ni lo que se conoce en política como accountability, que significa rendición de cuentas, para precisamente rendir cuentas de las cifras de los indicadores económicos, entre ellos la inflación, cuando tardó más de un año o demoró más de un año en publicarlas hasta que finalmente publicó una cifra que despertó muchas dudas, como la de 180% de inflación en el año 2015. Entonces, la oposición y la sociedad venezolana en general desconfía de que el Banco Central de Venezuela pueda administrar correctamente las reservas en oro porque ¿cómo se explica que haya tanta inflación en Venezuela cuando hubo o ha habido un ingreso desde el boom petrolero del año 1999 en Venezuela de 800 mil, más de 800 mil millones de dólares hasta el 2014? Es decir, si Venezuela percibió todos esos ingresos por petróleo, que le valieron para comprar mucho oro, apuntalar las reservas, llegar a un nivel de reservas muy óptimo, que hoy en día se encuentran mermadas porque han sido liquidadas para pagar deuda externa, y dilapidar el gasto público, entonces esa liquidación de activos en oro, pero también de capital monetario para financiar el déficit fiscal interno con bolívares, lo que genera, por supuesto, dinero inorgánico. Entonces habla de que se liquida mucho oro para la deuda externa, pero no se liquida para la deuda pública interna, ni tampoco para darle más respaldo interno a la moneda y hacer que se revalúe por lo menos para el consumo interno y poder adquirir de esa manera cierto poder adquisitivo y cierto ápice de capacidad orgánica de respaldo monetario en cuanto a valor real y no a valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Banco Central de Venezuela está liquidando 30% o incluso más de sus reservas en oro. El Banco Central de Venezuela cuenta con una reserva de la cual el 70% está en oro monetario. De ese 70% ha liquidado, es decir, que ha vendido 30% del oro, del 70% de sus reservas. El otro 30% restante es capital. Lo que pasa es que ha liquidado tanto oro en pagar deuda externa que ha aumentado el déficit fiscal en ingresos, pero los ingresos
siguen bajando y siguen manteniéndose allí, no aumentan porque la caída bruta de los precios del petróleo contrajo las exportaciones, redujo las importaciones, el déficit ha aumentado a más de 20 millardos de dólares y eso genera una situación en la que esa brecha y diferencia entre ingresos y egresos del déficit fiscal del Estado venezolano, el gobierno las busca financiar con bolívares extraídos de PDVSA, financiar el déficit interno con bolívares, imprimiendo más papel moneda, pero no es un bolívar que tenga respaldo en oro sólido, en oro factible, porque ha sido vendido, ha sido liquidado, no es la suficiente cantidad para que tenga respaldo, tanta masa monetaria en poca cantidad de oro que liquida y liquida cada vez más. Entonces eso hace que el papel o que el dinero que se imprima no sea más que eso, que papel moneda, sin respaldo orgánico ni valor de compra. Y esas 154.000 toneladas de oro durante 2016 únicamente son la muestra de ello. Entonces ha aumentado la inflación a casi 30% porque hay mucho papel circulante sin respaldo en un oro que ha sido liquidado en 154.000 toneladas durante 2016 y por ello aumenta la inflación porque hay mucha masa monetaria con poco valor de compra, demasiada demanda, baja oferta, mucho papel moneda, hay mucho dinero en la economía, pero no hay en que de alguna manera consumir y gastar ese dinero por la baja oferta, la demanda aumenta, los precios aumentan por la intención y por la demanda de los mismos, pero no son compensados y no tiene un valor real de compra del bolívar. Entonces, por ello, la Asamblea Nacional le pide una rendición de cuentas al Banco Central de Venezuela, escenario que se ve un poco utópico por ahora, pero aún así está dentro de las competencias de la Asamblea Nacional. También afirmó el diputado en esa sesión que el Banco Central de Venezuela es responsable de la inflación que hoy padece el país. Por su parte, el diputado opositor Juan Manuel Mejías dijo que durante los últimos 17 años Venezuela vivió la renta petrolera más grande. Nunca el Estado venezolano había sido tan rico. La pregunta es, ¿cómo está el país? Expresó que no es cierto que la caída del precio del petróleo sea el motivo de la crisis que atraviesa Venezuela. Reiteró que el origen de la crisis es un modelo fracasado. Es decir, hay que tener en cuenta, y ha habido cifras de que o denuncias también de que el Banco Central de Venezuela transfirió al FONDEN, el Fondo de Desarrollo Nacional, 61.000 millones de dólares y no hay soporte que justifique el gasto de dinero. Asimismo, el diputado Elías Mata aseveró que las 154.8 toneladas de oro vendidas durante el año 2016 equivalen a 6.607.000 dólares. ¿Qué sucede? El Banco Central de Venezuela liquidar 6.607.000 dólares únicamente en 2016 y al transferir 61.000 millones de dólares al Fonden, hablamos de una cantidad de más de 67.000 millones de dólares que el gobierno en oro ha liquidado y ha transferido por una parte al Fonden y por el otro liquidado para pagar deuda externa. Esto habla de que las reservas siguen siendo mermadas. Por ello están en 12.000 millones de dólares en ese nivel o incluso un nivel más bajo. Y al ser mermadas de esa manera y con esa magnitud, entonces sigue cayendo el nivel de reserva, no hay respaldo en un déficit fiscal para que sea financiado con dólares sustentados en un oro con un buen precio, un buen valor, bien liquidado, sino que se financia con bolívares que no tienen valor real porque no tienen un respaldo en oro monetario. Esto hace que la inflación aumente, el déficit crece, el Estado se endeuda más, sigue pagando deuda, no hay ingresos porque no hay producción petrolera debido a la contracción industrial de PDVSA y así se sigue en una espiral que afecta más a la economía venezolana, aumenta la espiral inflacionaria, aumenta el déficit fiscal, cae el poder adquisitivo. Ahora, el gobierno defendió la posición, o el chavismo defendió la posición de ese desfalco. Por ejemplo, hubo diputados como Ramón Lobo que aseguran que la oposición busca ahorcar al gobierno nacional para que no podamos cumplir con nuestras misiones sociales. Y aseguró que el debate, o durante el debate, que fuimos nosotros en el 2012 quienes logramos repatriar más de 160 toneladas de oro que estaban en países y bancos de Londres, y ustedes, la oposición, están haciendo comparsa y cómplices de la banca internacional y grandes transnacionales petroleras. Pero ¿cómo demuestra el oficialismo que realmente hubo de alguna manera complicidad de la oposición con multinacionales para enviar oro a esas instancias y que sean repatriadas por el gobierno cuando en realidad no hay registro de que se hayan repatriado esas 160 toneladas de oro? De alguna manera, hay que tener en cuenta que
el índice de riesgo en el país está cayendo y los precios del petróleo se han venido recuperando según la voz del oficialismo. Y alegan también, vamos a desarrollar nuevas fuentes de negocio y eso es lo que teme la derecha. El pueblo venezolano debe estar consciente de que la política del gobierno nacional es correcta en tema de soberanía. Sí, puede que en tema de soberanía por la iniciativa independiente. El detalle está en que no puede trabajar solo y no puede ser tan independiente de entidades multilaterales de crédito que pueden otorgar precisamente líneas de financiamiento y crédito para que el índice del riesgo país siga cayendo y los precios del petróleo factiblemente se recuperen para que se pueda apuntalar el nivel de reservas, disminuir el déficit fiscal y conseguir un superávit con el cual pagar la deuda de una línea de crédito que serviría para la creación de un fondo de producción y de un fondo de desarrollo nacional en el cual haya capital destinado a la producción, a la inversión, a la creación de empleo segmentada en esas tres áreas sin que tenga que haber en el capital dudoso proveniente de liquidaciones en oro de más de 60.000 millones de dólares y haya desfalco. Hasta ahora se ha evidenciado así, tampoco está comprobado que hubo un desfalco del gobierno, eso tiene que comprobarlo la Asamblea Nacional, pero el detalle está en que pueda el gobierno de alguna manera conseguir convenios en oro, por ejemplo con China, con otras entidades, a precio de mercado, para de esa manera apuntalar el nivel de reservas y crear un fondo en oro que permita la inversión, que facilite la reversión del déficit fiscal progresivamente con medidas de estímulos fiscales, inyectando cantidades adecuadas de capital en la economía para estimular el consumo, para estimular la recaudación tributaria y de esa manera apuntalar el nivel de reservas, pero hacer que el consumo interno se mueva, la economía y la oferta y la demanda puedan ir dinamizándose mucho más y así poder de alguna manera calmar los efectos que implica que las reservas caigan y que la Asamblea Nacional alegue que el gobierno desfalcó al BSB o el BSB está haciendo operaciones ilícitas con reservas en oro. El chavismo lo defiende, se crea una pugna en la que se evidencia claramente que el oro está siendo manipulado y que mientras más mermen las reservas y mientras más manipulado sea, entonces empeorará la situación financiera de Venezuela y esto por ende en la economía, ya sea hasta los estratos más simples, comunes y cotidianos del maltrecho sistema económico venezolano. Así está la situación del oro en las reservas, que suman 12.000 millones de dólares, de los cuales 70% están en oro, 30% ha sido liquidado, queda un 40%, el resto es capital, con una economía y un Estado que ha percibido 800.000 o más de 800.000 millones de dólares en renta petrolera a lo largo de su existencia en la vida política de Venezuela. Las conclusiones podemos sacarla cada uno porque los números hablan por sí solos.